Bienvenidos a una nueva entrega de Cali Hoy Entrevistas. En esta oportunidad estableceremos un diálogo que reúne aspectos como la academia, el periodismo y también algo de palpitante actualidad como ha sido el acuerdo de paz entre las FARC y el gobierno de Colombia. Asimismo, una invitada muy especial como es Olga Bear, a quien se le ha denominado la cronista de la paz. Olga Bear, que es periodista, politóloga y escritora colombiana, ha trabajado en medios impresos, en radio y televisión. Así también ha sido corresponsal para la cadena Univisión y la organización europea BJ Moven. Docente e investigadora de la Facultad de Comunicación y Publicidad de la Universidad Santiago de Cali y ganadora de varios premios de periodismo. Sus obras más recientes, La paz no se rinde y Lo que la guerra se llevó, dos libros que narran la historia de los acuerdos de paz entre las FARC y el gobierno de Juan Manuel Santos. A Olga Bear le damos la bienvenida aquí a Cali Hoy Entrevistas. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, un honor para mí estar aquí hoy. Bueno, emprendamos este diálogo y primero conocer por qué nace el interés de investigar, sobre todo en estos temas de los acuerdos de paz entre el gobierno y las FARC. Bueno, yo cubría temas como del distrito, de Bogotá, temas de la cultura y demás, cuando empezó el gobierno de Julio César Turbay Ayala, el Estatuto de Seguridad, y vinieron toda una serie de hechos de violación de derechos humanos y demás, de persecución a defensores de derechos humanos, pusieron en prisión a muchos integrantes y líderes de organizaciones guerrilleras, y ahí nació para mí ese interés por tratar de investigar las causas de la confrontación que se planteaba en ese momento. Todavía no se hablaba del conflicto, ni menos de un conflicto armado. Se hablaba de delincuencia política en contra del establecimiento. Yo comencé más o menos estos trabajos de investigación como en el año 78, pero a partir del inicio del gobierno de Belisario Betancur, cuando empezaron a desarrollarse negociaciones para construir un proceso de paz, yo fui asignada en el noticiero donde yo trabajaba a cubrir estos hechos. Y de allí surgió mi primera obra, que fue publicada en el año 1985, Las Guerras de la Paz. Desde entonces yo he trabajado los temas de la violencia política, el conflicto y la confrontación política en el Estado colombiano. Bueno, entre estos dos trabajos, estas compilaciones, La paz no se rinde y Lo que la guerra se llevó, las diferencias que se pueden identificar a pleno de estos dos trabajos. Bueno, estos son como dos libros, yo les llamo libros siameses, dos libros gemelos, pero no idénticos precisamente, sino que su origen genético es el mismo. Es tratar de escarbar en las mentes de quienes formaron parte del conflicto, los principales protagonistas del conflicto y los protagonistas del proceso de construcción de los acuerdos con las FARC. Cuando comencé la investigación, tenía como objetivo la publicación de un libro solicitado por la editorial de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Ese libro terminó llamándose La paz no se rinde, Crónicas y Memorias de los Acuerdos de La Habana. Ese proceso de construcción del contenido, antes de escribirlo, se dio a partir de una investigación sobre los hechos y sobre las circunstancias que originaron esos hechos a partir de más o menos los años 60, y que es cuando están los orígenes de las primeras organizaciones guerrilleras de Colombia, entre ellas las FARC, y se realizaron 27 entrevistas a profundidad. Hubo entrevistas que duraron 4 o 5 horas, hubo otras entrevistas que se fraccionaron en 2 o 3 encuentros, y cuando miramos el final hay por lo menos 10 horas de grabación. Y como el libro La paz no se rinde está estructurado con el género de la crónica, nos dimos cuenta de que había una gran cantidad de información y de testimonios que se tenían que quedar por fuera, porque teníamos más o menos unas 700 páginas que tendríamos que haber producido de transcripciones de las entrevistas, y nada más construyendo crónicas que obviamente no publica uno únicamente las entrevistas, sino que forman parte. Produjimos un libro de 340. Entonces ahí pues entramos en contacto mis coequiperos Carolina Ardila Bear y Pablo Navarrete y yo,
con dos editoriales para tratar de hacer una coedición. La editorial Ícono, con quien en esta ocasión publico mi quinto libro, que es Lo que la guerra se llevó, y con la editorial de la Universidad Santiago de Cali, con la que ya perdí la cuenta. No sé cuántos libros, porque he publicado 2 libros, Noches de Humo y Lo que la guerra se llevó, que son libros narrativos, pero he publicado una gran cantidad de capítulos y de libros pedagógicos, ¿sí? Entonces, ambas editoriales se asociaron para la publicación de este libro y es una coedición en la que nosotros les damos vida a las voces de 20 personajes. Tuvimos que escoger de esos 27 por razón pues, de tamaño del libro. Escogimos las que consideramos que eran las 20 mejores. Y ese es el libro que estamos lanzando. Bueno, un aspecto indudablemente consolidado dentro de estos trabajos de las narrativas tiene que ver con la profundidad y es lo que permite desarrollar un trabajo de estos a través del periodismo literario, pero ¿en qué está lo que pudo haber conocido la gente a través de los medios de comunicación a lo que puede conocer a través de sus obras? Claro, es una mirada que está basada en 2 elementos. Uno, la alianza entre periodismo y literatura, y el otro es el desarrollo a profundidad del periodismo investigativo. Entonces, a pesar de que son entrevistas en las que vamos a encontrar una breve introducción de 1 página o menos, y después brindamos la oportunidad de que esa voz se escuche con preguntas y respuestas. O sea, ahí no hay narración por parte de nosotros, sino que son preguntas y respuestas. Preguntas cortas, respuestas muy extensas y muy sólidas. Entonces, lo que durante los últimos 50 años de conflicto colombiano se publicó en medios de comunicación ha sido recortado, ha sido restringido, en muchas ocasiones manipulado. Aquí, al poder brindar la oportunidad al personaje para que se exprese de viva voz, sin recortes, sin mutilaciones, sin desviaciones, creo que estamos permitiéndole al público colombiano y extranjero que conozca esa versión, en la mayoría de estos casos, totalmente desconocida. Pero también quisimos entrar en los antecedentes de las acciones de estos personajes, para que el público entienda el que se metió a la guerrilla, por qué se metió a la guerrilla, el que se metió a las fuerzas militares, por qué terminó allí y qué fue lo que hizo, que permitió que después jugara aquí un papel protagónico. Las vidas de las víctimas, cómo eran sus vidas antes de que sus familiares fueran secuestrados. Hay una entrevista que para mí es espectacular, que es la de una periodista que vemos normalmente en el noticiero en Noticias 1, que se llama Patricia Uribe, pero ella es una periodista de bajo perfil. Entonces, poder entender cómo cubrió ella como una reportera raza 30 años de conflicto, porque lo de ella comienza antes del Caguán, lo de ella comienza a principios de los años 90, es verdaderamente revelador sobre cómo el periodismo trabajó en la época del conflicto y cómo el periodismo se ajustó a esos periodos de búsqueda de la paz. Valiosísimo aporte que se hace a través de esta obra. Estamos conversando con la cronista de la paz aquí en Cali Hoy Entrevistas. Vamos a una pausa, ya volvemos para ahondar en este tema. Estamos de regreso en Cali Hoy Entrevistas. Seguimos conversando con nuestra invitada Olga Bear. Bueno, ya pasamos ahora a hablar, luego de conocer lo que ha sido ese proceso de investigación, cómo ustedes reunieron, en este caso nos contaba nuestra invitada Olga Bear las historias, pero lo ocurrido durante este tiempo, lo importante de sistematizar y plasmar lo ocurrido pues dentro de estas negociaciones en La Habana. Obras como estas, ¿a qué lo acercan? ¿Se percibía más confianza? ¿Cuál era la diferencia de conversar en medio de esta coyuntura con personajes que habían dejado las armas y en este caso se acercaban a contar esa verdad? Yo creo que es un principio de ese gran patrimonio que tenemos nosotros, que es la historia. Cuando conocemos la historia, sabemos por qué estamos ubicados en determinado momento, en determinado lugar,
y cuáles son esos errores de los cuales hay que aprender y cuáles son esas buenas acciones que debemos potenciar y debemos fortalecer. Creo que el hecho de poder conversar con ellos ya sin armas fue muy significativo, fue la demostración de que el proceso era serio, de que el proceso avanzaba, si bien por un camino tortuoso, de parte de ellos por un camino seguro. Pero además tuvimos dos entrevistas muy interesantes, una con el negociador de los acuerdos, Humberto de la Calle, y otra con uno de los integrantes de la mesa de negociación, pero que fue uno de los militares, digamos, de los integrantes de Fuerzas Armadas, que combatió durante décadas a esos guerrilleros con los cuales terminaron sentándose a la mesa, que es el actual vicepresidente, el general Naranjo. Pienso que ver esas dos caras de la moneda fue muy enriquecedor, pero además poder preguntar y contrapreguntar basado en los testimonios de ellos mismos. Fue también muy significativo que pudiéramos tener acceso a las mujeres de las FARC, porque tal vez en los últimos 3 o 4 años han aflorado algunas lideresas, como se dice ahora, me gusta más el término líderes, han aflorado algunas, pero las FARC habían sido identificadas como una organización jerárquica, patriarcal y en muchos casos también considerada machista. Entonces empezar a conocer esas voces, pero además empezar a entender cómo ellas, desde la profundidad de los montes de Colombia, dieron una lucha increíble e inédita, o sea, desconocida totalmente para el público, con el objetivo de conquistar igualdad, simetría de derechos y que fueran respetadas en su condición de mujeres, fue algo verdaderamente significativo. Bueno, ahora hablaba usted de los tiempos y de lo afortunado que se es en tener en ese instante a las personas, y ahora el trabajo que se realiza desde las universidades, en este caso la academia, contar con esa fortuna de una persona como usted que se ha interesado por estos temas y el hecho de apostarle desde las editoriales a este tipo de trabajos. Sí, yo creo que nosotros tenemos una alta dirección, un consejo superior y una editorial comprometidos con la paz, comprometidos con las buenas causas. Y me parece que la aparición de este libro es consecuencia o reflejo de esa vocación de la Universidad de Santiago de Cali, que no es nueva, que ha sido desde su nacimiento, por la democracia, por la verdad, por la construcción de la historia, por la construcción de memoria, que es como se denomina ahora, pero siempre lo hubo desde un comienzo. Entonces yo me siento muy halagada, me siento muy reconocida, porque nuestra universidad me brinda la oportunidad, junto con mi equipo, para hacer este ejercicio de construcción de memoria. Hablaba también de lo significativo que se es al no perder, en este caso, el ADN. Se hablaba de sucesos que tienen que ver con gobierno, tienen que ver con acuerdos, con grupos armados, pero también el ADN que no se pierde al abrir la posibilidad a las nuevas generaciones del periodismo de trabajar en puertas de este tipo de temas. ¿Qué ha sido, aparte de esto, lo significativo en la realización de estas dos obras? Sí, yo creo que trabajar con dos jóvenes que están en las décadas de los 20, ahora les llaman millennials, me brindó una oportunidad que yo había perdido, que es ir a determinadas regiones y abordar determinados escenarios. Uno por razones de seguridad, que son conocidas, y otro también, tengo que decirlo, por razones de la edad. Yo ya para irme a una zona veredal a estar dormida en un cambuche 8 días, ya no es mi papel, ya creo que ni siquiera sería capaz de ir a hacer lo que hice cuando tenía los 20, los 30 y un poco hasta los 40. Entonces, ha sido la posibilidad de que ellos hagan esa parte del trabajo que yo ya no hago. Pablo Navarrete estuvo en La Elvira, que es la zona de concentración más importante que tuvieron las FARC y que ahora pues es una zona de desarrollo de esa nueva organización y de su militancia. Él estuvo en varias ocasiones, hecho monte venteado,
Carolina también estuvo en el Cauca. Yo fui en una ocasión a una zona más cercana, que fue a la zona de Miranda. Pude ir y volver en el mismo día. Así es que creo que eso, que tiene que ver un poco con la logística, pero también tiene que ver con la pasión por lo que se hace, por estar allá, por conocer los personajes, por vibrar el conflicto y la solución al mismo, o el principio de solución al mismo, fue algo que enriqueció mucho la obra. Nosotros, hubo algunas entrevistas que las hicimos los tres, otras entrevistas las hicimos Pablo y yo, otras entrevistas las hicieron Pablo y Carolina, otras las hice con Carolina, un par de entrevistas las hicimos individuales, o sea, hubo todos los mecanismos y las formas de trabajar. También hicimos un trabajo en escala. Hoy en día, gracias a Dios, existe el Drive. Entonces abrimos un Drive con 4 carpetas, la carpeta de lo que iba trabajando cada uno y la carpeta de lo que era el borrador final. Se trabajó de una manera increíble, o sea, como trabajo de equipo es impresionante, de verdad. Y por eso la obra tiene la factura que tiene. Bueno, ya conoceremos más de esta sinergia y de los resultados que han tenido estas dos obras y también de la actualidad, lo que se está desarrollando en materia de periodismo aquí desde la Universidad Santiago de Cali. Vamos a otra pausa aquí en Cali Hoy Entrevistas. Continuamos en Cali Hoy Entrevista y en esta última parte para concluir con el diálogo que tenemos aquí con la cronista de La Paz, Olga Bear. Bueno, estábamos conversando ya de la consolidación de un equipo y cómo esto hizo un poco más liviana la carga pues, de llevar hasta el final estas dos obras, pero ¿qué obstáculos tuvieron también en medio de ello? Yo creo que obstáculos no tuvimos ninguno. Afortunadamente todos estaban dispuestos a hablar. Hubo un personaje con el cual no logramos terminar la entrevista como hubiéramos querido, cerramos un ciclo, después fue imposible volver a hablar con él, que fue Pablo Catatumbo, pero habíamos hablado con él con material suficiente como para unas 17 páginas. Lamenté mucho no haber podido terminar ese trabajo con él, pero se cruzó con las campañas electorales y con los desafíos que tienen ellos mismos para organizar a sus equipos ya en la legalidad. Pero de resto, yo creo que hubo una percepción impresionante por parte de nuestros personajes, en el sentido de que era una obra importante, interesante, y que iba a haber un respeto absoluto por ellos, porque no iba a haber censura de ningún tipo, no íbamos a arriesgar contenido por tener una política editorial equivocada. Afortunadamente, la Universidad Santiago de Cali y la editorial Ícono nos dieron libertad plena, no incidieron en una sola palabra del texto, solamente hubo, digamos, una corrección de estilo final, obviamente, porque eran 6 manos trabajando juntas, pero en cuanto al contenido, en cuanto a los hallazgos, en cuanto a todo lo que nosotros queríamos publicar, no hubo la más mínima dificultad. Páginas que terminan volando con libertad. ¿Cuál será entonces el baluarte que tiene la sociedad ya con este trabajo culminado y lo que se puede decir ustedes en lo gratificante que es al final van a poder dejarle a la sociedad colombiana? Sí, yo creo que de hecho ya hemos comenzado a cosechar los primeros frutos, no solamente porque el libro, bueno, se está vendiendo bien, lo que quiere decir que hay un interés, sino que también hay un interés académico. Entonces ya hemos empezado a tener citas por parte de artículos académicos y mucho interés de lectura en las universidades, en los centros de investigación y por parte de académicos e intelectuales que van a saber aprovechar la publicación de esas voces para tratar de profundizar sobre los estudios que tienen que ver con el conflicto colombiano. Bueno, en ese interés de los académicos, en ese interés de las personas que se están acercando, también en esa mirada del periodismo como una posibilidad, una opción de vida,
y que también se interesen por este tipo de trabajos, ¿qué recomendaciones les dejaría Olga Bear? Saber medir los miedos, o sea, no meterse en misiones que van a terminar atentando contra la vida, cosa que yo no he practicado de a mucho, pero deje así. Por un lado eso. Segundo, siempre tratar de hacer trabajos con los parámetros éticos que rigen la vida misma de quienes quieran meterse en estos intentos, y decirles que hoy hay muchos espacios para publicar. Yo cuento con una gran suerte, y es que las editoriales con las que publico, hablo concretamente de Ícono Editorial, para la cual solo tengo motivos de agradecimiento y de respeto, la Universidad Santiago de Cali con su editorial, y otras más, como por ejemplo en el caso de La Paz no se rinde, la Universidad Distrital, me han abierto sus puertas, han aceptado mis trabajos, los han valorado, y pienso que en ese sentido de pronto soy una privilegiada. Pero hoy hay muchas otras maneras de publicar. Les voy a dar una. En Amazon uno puede ser su propio editor y sale muy barato. Conozco periodistas muy reconocidos que hubieran podido publicar con editoriales tradicionales. Uno de ellos, por ejemplo, Raúl Benoit, un periodista vallecaucano, que decidió publicar su libro con Amazon y ha vendido miles de libros. Y aunque uno no quiera pensar en un sentido comercial, pues la gasolina que le da a uno la capacidad de mover este motor de producción es que el público compre los libros, y que el público ojalá no compre libros pirateados, porque ese pequeño porcentaje de derechos de autor es lo que le permite a uno invertir después para investigar. No, la incidencia del periodismo, en este caso, para conseguir algo que todos seguro anhelamos, como es la paz. ¿En qué se debe seguir fortaleciendo desde la academia, desde el trabajo que hacen los medios de comunicación para esto, que es el foco, como es la paz? Bueno, yo creo que hoy el papel que tenemos los comunicadores que tenemos vocación de paz es hacerles ver tanto a los políticos que nos van a gobernar como a los medios de comunicación, sobre todo los masivos, que tienen que cambiar ese chip y que tienen que entender que aunque la paz sea imperfecta, es mejor estar en una paz imperfecta que en una guerra perfecta. Entonces, además, porque una guerra perfecta es aquella guerra que aniquila al contradictor sin siquiera escucharlo. Entonces, me parece que eso es en eso tenemos que comprometernos ahora, en hacerle entender a RCN, a Caracol, al periódico El Tiempo, a los grandes medios de este país, que es mejor una paz imperfecta que una guerra perfecta. Aquí en Cali Hoy Entrevistas, Olga Bear y dos obras memorables, La paz no se rinde y Lo que la guerra se llevó. Muchas gracias por este diálogo, ha sido un placer compartir con usted este tiempo. A ustedes muchísimas gracias, y bueno, me gusta mucho que uno de mis alumnos hace ya varios años sea hoy quien me entreviste. Un placer muy grande estar aquí hoy con ustedes.